Muy buenos días o muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Está realmente una bendición estos mensajes que estamos estudiando y es para mí un privilegio poder compartir el mensaje de salvación con todos. Así que vamos sin más a la lección del día miércoles 23 de febrero. El título para esta lección es La cruz y el costo del perdón. Mira qué título. La cruz y el costo del perdón. ¿Qué le hace pensar cuando lee ese título? Cruz, costo y perdón. Vamos a analizar hoy inmediatamente esto. Porque en esta vida todo tiene un costo. Hebreos capítulo 9, versículo 22 al 28. Del versículo 23 dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, presta atención a lo que vamos a leer acá, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ok, voy a analizar este versículo un poquito. ¿De qué se está refiriendo este versículo? Cuando dice que es necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, note que hay una cosa diferente, no son las mismas que está hablando. Las figuras de las cosas celestiales se refería al santuario terrenal, pero las cosas celestiales mismas se refiere al santuario celestial. Y vea lo que dice versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, el de la tierra de la figura, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, ¿por qué dice que es necesario que fueran purificadas también las cosas celestiales? Porque cuando la persona pecaba, ese pecado era llevado, voy a explicar un poquito primero cómo funcionaba aquí en la tierra, para explicar cómo pasa en el santuario celestial. Cuando Dios le manda a Moisés, en el libro de Éxodo, que hagan un santuario, le dice: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios estaba dispuesto a vivir, a habitar en medio de la humanidad. Y Él mandó específicamente, Éxodo 25:9, que le hiciera el santuario y le explica las medidas que tenía que usar. Dios le mostró el modelo a Moisés. Era el mismo modelo del santuario celestial. Y se explica aquí en la tierra cómo los sacerdotes oficiaban cada día y una vez al año el sumo sacerdote oficiaba en el santuario terrenal. Voy a explicar un poquito en cómo era tal vez las figuras. Yo voy a dejarles, cuando edite el video, en el video de YouTube, alguna foto de cómo era el santuario terrenal. Mientras tanto lo explico acá. Imagina tu casa, una casa grande, ¿ve? Afuera está el patio, lo que llamamos el atrio. Ok, afuera está el patio, desde la calle hasta la entrada principal está el atrio. Y más adentro, apenas pasa la primera puerta, en ese tiempo era cortinas, como estaba el santuario, era con cortina que dividía, entraba y había un cuarto grande que se llama el lugar santo. Y un poco más adentro había una cortina que dividía ese cuarto y pasaba a otro cuarto mucho más pequeño. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo, que también estaba dividido por una cortina. Voy a devolverme al atrio. Imagina tu mente y vamos hacia el atrio, hacia afuera otra vez, porque afuera va a ver que hay 3 muebles. El primer mueble era el altar de sacrificios. Ahí es donde traían todos los animalitos, los sacrificaban, derramaban la sangre. Ok, ahí morían, degollaba el animal. Luego pasaba un poquito más adentro, había otro mueble que se llamaba el lavacro, donde el sacerdote se lavaba las manos, y para pasar al lugar santo ahora, con la sangre, donde venía y rociaba hacia la cortina, en fin, hacía todo lo que en otro momento explicamos, todo lo que hacía en el lugar santo. Pero una vez al año, el sumo, no cualquiera, el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un arca. Esa arca era el arca del pacto. La tapa del arca se llama el propiciatorio.
Y sobre ese propiciatorio, la tapa, habían dos querubines mirando hacia el centro, y en el centro estaban face to face, cara a cara los dos, mirando hacia el centro del propiciatorio, donde estaba de donde salía la Santísima Shekinah, que era la presencia de Dios. En otras palabras, el arca era el trono de Dios. Y ahí dentro del arca estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Pero voy a devolverme un poquito más al mueble del lugar santo. En el lugar santo estaba, apenas entraba la cortina hacia el lugar santo, a mano derecha estaba una mesa con 12 panes. Y al frente, justo antes de la cortina de entrada al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y si usted imagina, a la izquierda estaba el candelabro. Tal vez en otro momento voy a explicar con detalle estas cosas del santuario, pero por ahora les digo, la mesa con los panes representa a Cristo Jesús. La mesa estaba hecha de madera de acacia y recubierta con oro. La madera de acacia era la mejor madera que se conseguía en ese tiempo para hacer muebles y representa la humanidad de Jesús. Y al estar cubierta de oro, el oro representa la divinidad de Jesús. Jesús era 100% humano, cuando vino aquí a la tierra tomó a la humanidad, y 100% divino. Sin embargo, Cristo Jesús, estando aquí, no iba a usar la divinidad, sino solamente la humanidad. Ok. Luego, el pan que estaba sobre la mesa, como veíamos ayer, la lección de ayer, representa a Jesús, el pan de vida. Ok. Jesús es el pan de vida que necesitamos alimentarnos diariamente. Luego, adelante está el candelabro, el altar del incienso, perdón. El altar del incienso representa a Cristo en el ministerio de intercesión, donde ponían el incienso, el humo subía inmediatamente por encima de la cortina y llegaba inmediatamente al trono de Dios, de donde se respondían las oraciones. Representa la intercesión de Cristo por nosotros en el lugar santo, en el cielo. Ahora, al lado izquierdo estaba el candelabro. ¿El candelabro para qué sirve? Para alumbrar, obviamente. A través del candelabro fluía el aceite. Ese aceite representa el Espíritu Santo. Y la luz representa a Jesús, la luz del mundo. Si se dan cuenta, todo lo que había en el santuario prácticamente representaba la obra de Cristo Jesús. Pero luego pasaba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y ahí se presentaba el sumo sacerdote, que era representación de lo que haría Cristo, que ahora Cristo entra a ese lugar santísimo para empezar ahora el proceso de la purificación del santuario. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año? Se escogían a 2 machos cabríos, se echaban suerte sobre ellos, y el uno de ellos era elegido para Jehová y el otro para Azazel. Jehová, obviamente sabemos que es Dios, y Azazel representa a Satanás. Ahora, el sumo sacerdote venía, degollaban el macho cabrío para Jehová y traía la sangre y venía y hacía expiación en el santuario, el lugar santísimo. De esa manera purificaba el lugar santísimo de los pecados. Y luego, al salir, tomaba y ponía las manos sobre el macho cabrío vivo, que representaba para Satanás, para Azazel, y era enviado por allá al desierto. De esa manera eran removidos los pecados del lugar santo hacia afuera, eran sacados, era purificado, y entonces puesto sobre Azazel era llevado hacia afuera. Algunos dicen que es una herejía lo que hablamos de cómo los pecados fueron puestos sobre Satanás también. Estudie con detención este tema. En otro momento dedicaremos más detalle exclusivo para este tema, porque ahora la lección es bien corta, para explicar muy bien aquellos detalles. Sin embargo, no significa que Cristo no cargó nuestros pecados. Pero vamos a ver algo también, que Cristo pagó los pecados de los justos. Sin embargo, los pecados de los impíos, ellos tendrán que pagarlos. ¿Por qué? Porque si no aceptamos que Cristo lleve nuestros pecados y que Cristo nos perdone y que Cristo pague la deuda del pecado, entonces tendremos que pagarla nosotros en las llamas finales, en el lago de fuego, donde estará quemándose también Satanás, el dragón, la bestia y el falso profeta.
Es fuerte decir esto, pero es importante entenderlo. Vamos avanzando entonces. Así que nos menciona aquí que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Qué sacrificio fue el que sirvió para purificar el santuario celestial, donde estaban remitidos los pecados de la humanidad, de los hijos de Dios? Porque no entró Cristo, ahí está el que entra para purificar, quien es el verdadero pontífice divino, el sumo sacerdote, que no hay otro sacerdote en el mundo que nos represente ahora, ni papas, ni profetas, ni pastores, son los que nos representan ante Dios, es Cristo Jesús. El santuario hecho de mano figura el verdadero. Ahora, para ofrecerse muchas veces, no lo hizo para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ay, ¿por qué no dice de todos? Una cosa es decir de muchos y otra cosa de todos. De muchos se refiere a todos aquellos que aceptan a Cristo, le entregan su vida, lo reconocen como el Salvador del mundo y el Salvador personal de sus vidas. Le entregan su vida y lo aceptan. De esos muchos lleva el pecado. De los que lo rechazan, ellos tendrán que pagar. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, dice a los que le esperan, no dice a todos. El plan de Dios, Cristo dio la vida por toda la humanidad, no hizo excepción de personas, pero desgraciadamente no todos, hay muchos que lo aceptarán, pero no todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el sacrificio en la cruz, él no excluyó a nadie. Sin embargo, ¿por qué no todos se van a salvar? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no llevó los pecados de todos, sino de muchos? Porque muchos lo van a rechazar, no todos lo van a aceptar, no todos lo van a esperar. De hecho, hay gente que ni siquiera cree. Puede que haya alguien que puede estar hasta riéndose de lo que estoy hablando acá. Pero hay gente, muchos que sí lo amamos, que sí creemos, que sí lo esperamos. Él lleva, por lo tanto, nuestros pecados. Él viene pronto para buscarnos. Ahora también la palabra del Señor demuestra que Dios es un juez justo. Voy a hacer una pausa aquí de leer la Biblia y vamos a leer lo que la escuela sabática mencionaba. La idea de que el santuario celestial necesita ser purificado tiene sentido en el contexto del santuario del Antiguo Testamento. El santuario es símbolo del reinado o gobierno de Dios. ¿Qué había cuando uno de los reyes de esta tierra empezaba a gobernar? Hay algo que era fundamental tener allí. Era el arca del pacto. Porque el arca del pacto representaba el trono de Dios y representaba que ese reino se sometía al gobierno divino. David llevó el arca, la puso en el templo, y ahí vemos cómo en el templo de Salomón estaba también, en fin. Y la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción bíblica de la justicia de su reinado. Vea lo que dice Salmo 97, 2. De hecho, hermanos, al analizar el versículo 2 me di cuenta que era importante leer el capítulo completo. Salmo 97. Voy a leer brevemente, permítanme. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio. Note lo que dice. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios es amor, mis hermanos, pero también es juez, justo. Ahora dice, fuego irá delante de él y abrazará a los enemigos alrededor. ¿Quiénes son esos enemigos?
los que lo rechazaron, los que no aceptaron que Él llevara sus pecados. Y no quiere decir que Dios va a meterle candela a los que no lo acepten. En este caso sería un Dios arbitrario, un Dios que obliga, que no nos da libre albedrío, ¿ok? Porque, como que dice, si tú no me aceptas, entonces te mato. No, no significa eso. Lo que pasa es que, voy a explicar brevemente de la siguiente manera. Todos conocen la historia del Titanic. ¿Han escuchado esa película? Tal vez los más jóvenes no tanto, pero los más antiguos un poquito sabemos. El Titanic era un barco muy construido, supuestamente muy seguro. Era insumergible y garantizado, pero fue golpeado por el iceberg, una piedra de hielo, por así decirlo, que causó una ruptura debajo y comenzó a llenarse, a meterse el agua por dentro y comenzó a llenarse. Se da las alarmas de que el barco había sido herido, estaba golpeado y empezaba a hundirse y que todos debían subir y entrar a los pequeños botes salvavidas que llevaban. Sin embargo, no habían suficientes botes salvavidas. Muchos de los que escucharon el mensaje que el barco se iba a hundir no creyeron, siguieron en sus camarotes, siguieron durmiendo. Y otros creyeron y entraron a los pequeños botes salvavidas. Los que entraron se salvaron. Los que no se hundieron y fueron muchos los que murieron esa madrugada en el Titanic. Este mundo, querido amigo y amiga, ha sido golpeado por el pecado, por la desobediencia del hombre. Ha sido golpeado y este mundo se está hundiendo cada vez más. Este mundo va a la perdición, va a la destrucción. Este mundo va a ser finalmente quemado por fuego porque el pecado tiene que ser eliminado, porque el pecado es destructivo, es peor que el SIDA, es peor que una enfermedad terrible, peor que la pandemia que hemos estado viviendo. Y la única forma de quemar el pecado, Dios tiene que hacerlo con fuego para purificar la tierra, para que el pecado no exista más. Un fuego, de hecho, es el fuego de Dios, no cualquier fuego. Pero Dios, para no quemar a la humanidad, dice, suban al bote salvavidas. ¿Qué representa aquí? Acepten a Jesús. Todo el que acepte a Jesús, Dios le da otra oportunidad. A pesar que estemos condenados, a pesar que estemos perdidos, nos da otra oportunidad para que tengamos la salvación. Ese representa, como yo ilustraría, el pequeño bote salvavidas. La bendición que tenemos es que Cristo es suficientemente amplio su salvación que hay espacio para todos en su corazón y en su trono, en su reino. Hay espacio para todos. Por lo tanto, todo el que crea en Él, todo el que lo acepte, que cree en Jesucristo, va a tener la vida eterna. Pero los que no, entonces lamentablemente van a sufrir la consecuencia de la destrucción final. ¿Qué es lo que Dios te pide? Que suelte el pecado y se agarre de Jesús, porque el pecado va a ser eliminado y Dios, cuando va a quemar el pecado, no quiere que tú te quemes con él. Dice, sus relámpagos alumbran el mundo, la tierra vio y se estremeció, porque habrá un gran terremoto el día de la venida de Jesús. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla. Para los que todavía adoran imágenes, virgencitas, santitos, escuchen bien, queridos amigos, con todo el cariño de mi corazón les digo, rezarle a los santitos, virgencitas, es un pecado grave a la vista de Dios. Dios detesta eso, no es necesario que hagas eso. Tal vez te enseñaron así tus padres, porque ellos no sabían, también les enseñaron así. Debes aprender a hablar directamente con Dios. Aquí Dios dice, avergüéncese de todos los que sirven a las imágenes de talla, hechas de manos, los que se glorían en los ídolos. Querido amigo, querida amiga, si tú de verdad amas a Dios, abandona eso inmediatamente, porque no le agrada a Dios que hagas eso, ¿ok? No le agrada. Dice, póstrense a Él todos los dioses. ¿A quién? A Dios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y dice el versículo 9, el 10, los que amáis a Jehová, escuche bien, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Aborreced el mal. Si tú amas a Dios, aborrezca el mal. No es que Dios me ama, yo lo amo, pero sigo pecando. No es así el juego. Dios te ama, Dios te perdona, pero no lo sigas haciendo. Él guarda las almas de sus santos, de modo que los
de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría ¿para quién? Para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Se da cuenta aquí una diferencia aquí, el premio para los justos que para los impíos? Para los unos fuego que los abraza y para los otros hay alegría y justicia. Depende de ti. ¿Qué lugar vas a tomar? Ahora hablando también que Dios es un Dios juez justo. Como vimos el versículo 2 especialmente, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios es demasiado misericordioso y piadoso, no quiere el mal para el impío. Pero si el impío no se arrepiente y no se vuelve de su mal camino, Dios no va a tener otra opción que eliminar el pecado y junto con el pecado va a ser eliminado aquella criatura. Vamos a avanzar porque el tiempo se me está yendo. Éxodo 34:6 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, mire cómo es Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado. ¿Quién es el malvado? El que no se arrepiente. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces los pecados de los padres abarcan también a los hijos, porque los padres están tal vez mal enseñados, adorando a otros dioses, y enseñan también a sus hijos que hagan lo mismo, y los hijos de ellos a los demás, y pasa generación a generación la pecaminosidad y atrae maldición para las familias. Ahora, veamos lo que dice acá. Como gobernante, Dios es juez justo de su pueblo. Se espera que sea justo, que reivindique al inocente y condene al culpable. Por lo tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. Note lo que dice. El santuario que representa el carácter y la administración de Dios está contaminado. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. Éxodo 34:7. Y de acuerdo a lo que Números 14:17. En el hebreo original, mire lo que dice, perdonar. No sé, es la frase, no sé es la frase perdonar en hebreo. En estos versículos significa llevar, cargar. O sea que cuando Dios te perdona, lleva y carga. Voy a explicar de la siguiente manera. Un día estábamos en un shopping center, en un mall, en una tienda de útiles de aseo. Y estaban mis dos hijitos, James y Janice, jugando alrededor. Les dije, hijos, por favor, no jueguen acá, porque pueden romper alguno de estos jarrones de vidrio, algunos vasos, algo pueden dañar. Ellos me miraron, se dieron, dijeron, ok, papito, pero siguieron jugando. Les decía, chicos, por favor, no jueguen acá, pueden romper algo. Sin embargo, al ratito escucho un ruido alrededor y ¡pa! Cae algo y vidrios. Rápidamente corrí y me acerqué. ¿Quién era? Mi hijita Janice. Había hecho que se cayera un jarroncito. ¿Qué tuve que hacer yo? Cuando la vi, inmediatamente ella me miró con esa cara de terror. Papito, perdóname, papito. Fue sin culpa. No acostumbre a andarle pegando a mis hijos. Pero la cara de angustia que puso, porque yo le había advertido muchas veces. Le dije, no te preocupes, yo te perdono. ¿Qué tuve que hacer yo ahora? Agarré los vidrios y llevé la etiqueta donde el punto de pago. Lo tomé, le dije a la señorita, perdón, mi hija rompió esto, así que tuvimos que pasarlo por ahí, ¡pip! Pasó y yo lo pagué. Note, ella cometió el error, ella rompió el jarrón, pero yo le perdoné y yo tuve que pagar el jarrón. Es así como Dios hace. Cuando tú confiesas el pecado, Dios te perdona, pero Dios lo paga. Porque el pecado tiene una deuda, un precio, y alguien tiene que pagar ese pecado. Dios te perdona, pero Dios paga la deuda. ¿Y cómo la pagó? Con la vida de su propio hijito en la cruz del Calvario. Mis hermanos, cuando analizo cuál de los dos sufrió más, el Padre o el Hijo en el reino de los cielos, cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Si uno sufre y un padre lo ve a uno sufrir, ese padre sufre mucho más. Si tuvieran que elegir entre mi hijo James y yo, o mi hija y yo preferiría que me castiguen a mí, que me peguen a mí, pero que no me toquen a mis hijos. El Padre, saben,
aceptó la oferta de Cristo, cuando Cristo dijo que Él se ofrecía a morir por la humanidad, el Padre aceptó. El Padre, la verdad, tomó la peor parte. Ver a su hijito cómo sufría en la tierra, verlo cómo lo golpeaban en la cruz del Calvario, verlo cómo le ponían los clavos, verlo cómo lo escupían y lo humillaban. Aguantar todo eso por amor a ti. Es tan grande el amor de Dios por ti, mi amiga, mi amigo, porque Él no quiere que te pierdas. Él quiere salvarte, Él quiere librarte, Él quiere cargar con tus pecados y quiere que tú eches mano de ese precio que ya se pagó, de esa cuenta que está acreditada a tu favor, que no cargues más con tus pecados, que le permita a Cristo llevarlos. Él ya pagó por ti. El sistema sacrificial del santuario israelita ilustra este aspecto. Cuando una persona busca el perdón, llevaba un animal como sacrificio en su nombre, confesaba los pecados y lo mataba. La sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar o se rociaba delante del velo. En el primer departamento del santuario, así el pecado se transfería simbólicamente al santuario. Dios tomaba los pecados del pueblo y los cargaba sobre sí mismo. En el sistema israelita, la purificación o expiación de los pecados se daba en dos fases. Durante el año, los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario, con lo que quedaban limpios de su pecado, pero ese pecado se trasladaba al santuario, a Dios mismo. Al final del año, en el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario, como lo que quitaba su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario al macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás. De acuerdo a lo que dice Levítico 16. Lea Levítico 16, ese capítulo de la expiación. Este sistema de dos fases, representados por los dos departamentos del santuario terrenal, que eran un modelo del santuario celestial, de acuerdo a Éxodo 25:9 y Hebreos 8:5, le permitía a Dios mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo. Era para que el pueblo aquí en la tierra entendiera. Por eso es importante, hermanos, entender el tema del santuario para poder entender el plan del Evangelio. Los que confesaban sus pecados durante el año mostraban lealtad a Dios al guardar un descanso solemne y afligirse el día de la expiación. Toda la persona que no mostraba lealtad era cortada o retirada del pueblo. Piensa en lo que experimentarías si tuvieras que afrontar el castigo, el justo castigo por tus pecados. Imagina que tú mismo tuvieras que llevar la condena. Terrible, terrible, hermanos. Pero alabamos a Dios porque Jesucristo, con su sacrificio perfecto, pagó el costo de tus pecados y de mis pecados en la cruz del Calvario para que tú seas libre. Pero libre no para ir a pecar más. Libre para que sea fiel a Dios, para que no esté más sufriendo por el pecado ni por la penalidad, sino para que disfrute una vida plena en Cristo y se prepara para estar con Él en el reino de los cielos. Dios te bendiga y te guarde. Esto continúa mañana, así que no te la pierdas. Entra a nuestra página para que sigas estudiando y compartiendo con tus amigos. Y los dejo hasta aquí. Hasta pronto, mis amados hermanos.